Muy buenos días. Les pido por favor poner en silencio sus celulares. En nombre de la Universidad Viña del Mar, le damos la más cordial bienvenida a la Cumbre Regional de Alcaldes y Alcaldesas, que este año lleva por nombre Innovación Municipal para la Inclusión, hacia una gobernanza local basada en datos, iniciativa que forma parte de las actividades de aniversario de esta casa de estudios. La UVM, en alianza con la empresa El Mercurio, hace posible que esta cumbre sea transmitida en directo a través de la plataforma Soy TV y mediante todos los sitios del portal Soy Chile. El objetivo de este webinar es propiciar un espacio de conversación y reflexión con diferentes autoridades comunales de la región de Valparaíso, iniciativa que cuenta con financiamiento parcial del proyecto FDI-VM 21101, denominado Fortalecimiento de la Internacionalización de la Investigación en Inclusión Social y Desarrollo Regional, y sus impactos en la docencia y vinculación con el medio en la Universidad Viña del Mar, fondo correspondiente al Ministerio de Educación de Chile. Saludamos al rector de la Universidad Viña del Mar, Carlos Isaac, alcaldesa de Villa Alemana, Javiera Toledo, alcaldesa de Viña del Mar, Macarena Ripamonti, alcalde de Concón, Freddy Ramírez, directora de Global Data Barometer, directora Silvana Fumega, vicerrectora académica de la Universidad Viña del Mar, doctora Paulina Zamorano, directora general de vinculación con el medio, Universidad Viña del Mar, Francisca Huber, director general de investigación, doctor Eduardo Yanedel, directora ejecutiva del Centro Regional de Inclusión e Innovación Social de la UVM, doctora Ana Parragués, directores, directoras de escuela, jefes de carrera, académicos, investigadores, colaboradores y estudiantes UVM. Además, una mención especial para el Observatorio contra el Maltrato y Abuso de las Personas Mayores de Viña del Mar. Y a todos quienes siguen las transmisiones de la plataforma Soy Chile, transmisiones que son acompañadas por Francisco Villarroel, nuestro intérprete de lenguaje de señas. Como ya es tradición, la Universidad Viña del Mar año a año lleva a cabo este evento que reúne a diferentes autoridades comunales de la región de Valparaíso, quienes a través de esta cumbre ponen en valor temáticas relacionadas con la inclusión social. En esta nueva versión, esta casa de estudios ha querido relevar la importancia de la utilización de datos en la toma de decisiones públicas en materia de inclusión social, promoviendo la gobernanza y las herramientas tecnológicas para el uso a nivel local. Dicha temática es parte de las líneas de acción que trabaja el Centro Regional de Inclusión e Innovación Social, CRIS-UVM, el que desarrolla el Índice Regional de Inclusión Social, IRIS, el cual ha sido producido en 3 ediciones, el año 2017, 2019 y 2022. Y cuyo objetivo ha sido cubrir las limitaciones de los indicadores sociales levantados por el Estado en materia de desigualdad o pobreza que no visibilizan ni monitorean las diversas problemáticas que experimentan grupos prioritarios a nivel local. Antes de iniciar este diálogo con los alcaldes y alcaldesas presentes, invitamos al rector de la UVM, el señor Carlos Isaac Palgi, a que se dirija a los presentes y a quienes nos siguen por las diferentes plataformas. Bien, muy buenos días, alcaldesas, alcalde, muchas gracias por haber aceptado esta invitación y tenerlos acá, autoridades universitarias, profesores, estudiantes y todas las personas de la comunidad que nos acompañan hoy día en este evento. Es un honor iniciar esta cumbre de alcaldesas y alcaldes de la región de Valparaíso, un evento que simboliza nuestra unión y esfuerzo conjunto por el bienestar comunitario. Esta cumbre es una invaluable oportunidad para fortalecer lazos, intercambiar experiencias y enfrentar desafíos comunes en un mundo interconectado donde la colaboración regional es imprescindible. Enfrentamos retos similares: el manejo del crecimiento urbano, la preservación ambiental, el desarrollo económico y promoción de la inclusión social. Juntos buscaremos soluciones innovadoras y sostenibles. Central en nuestra agenda es la innovación municipal enfocada en la inclusión y la gobernanza local basada en datos. En esta era informativa, los datos son clave para transformar la gestión municipal y responder a las necesidades ciudadanas. La tecnología nos brinda oportunidades para mejorar la eficiencia y transparencia en la gestión municipal. Mediante el análisis preciso de datos, podemos abordar de manera efectiva problemas sociales y económicos, asegurando la inclusión de todos. La utilización de datos para entender las dinámicas comunitarias
y las necesidades de los más vulnerables nos permite crear políticas y servicios inclusivos. En este sentido, en el Centro Regional de Inclusión e Innovación Social de nuestra universidad, se entiende que el desafío de la innovación no se limita al sector económico, sino que también incluye a las estrategias que emergen de la sociedad para mejorar aspectos que no fueron resueltos con las soluciones implementadas en el pasado. En concreto, en la primera cumbre regional de alcaldes como esta, que se realizó ya hace algunos años, los alcaldes participantes manifestaban su preocupación por la desconfianza que generan los actores locales las políticas y programas diseñados en oficinas de ministerios y servicios de Santiago, ya que no consideran las particularidades de los territorios en los que se aplican. Por lo tanto, nuestra universidad y nuestro Centro Regional de Inclusión e Innovación Social asumimos el desafío de desarrollar una metodología que fomente la participación de la población en la deliberación pública y la co-creación de políticas públicas con comunidades para la apropiación social y pertinencia territorial de las mismas, por lo que también se busca aportar a la línea de transición tecnológica justa en los territorios locales de la región. Como universidad de carácter regional, cuyo foco es la inclusión, queremos ir instalando este tema para su debate, con la ayuda de expertos internacionales y la participación de sus principales protagonistas, las alcaldesas y alcaldes de la región. Nuestro objetivo es seguir aportando al territorio, por ello que esta nueva versión de la cumbre que abordará la innovación municipal para la inclusión hacia una gobernanza local basada en datos, responde a nuestro compromiso con las comunidades a través de sus gobiernos locales. Y en esta misma línea, hoy contamos con un espacio para la investigación que alberga a nuestro centro, a la unidad de posgrado y a todos nuestros doctores e investigadores que se dedican al estudio de fenómenos sociales. Nos comprometemos a compartir experiencias y buenas prácticas, colaborando en soluciones innovadoras que usen la tecnología para el bienestar de los ciudadanos. Es un camino de aprendizaje mutuo y apoyo colectivo. Agradezco a todos su compromiso con la región de Valparaíso y espero que esta cumbre sea un foro de diálogo constructivo y acciones concretas hacia un futuro próspero y sostenible para nuestra región. Muchas gracias. Muchas gracias, rector, por sus palabras. Antes de comenzar, quiero también mencionar la presencia de la concejala de Viña del Mar, Nancy Díaz, y la asesora del diputado Luis Cuello, señora Cecilia Holguín. A continuación, y a modo de poner en contexto la temática que hoy se abordará en este espacio, haremos contacto con la doctora Silvana Fumigas, directora del Global Data Barometer. Silvana Fumigas se desempeña actualmente como directora del proyecto del Barómetro Global de Datos. Asimismo, se especializa en la intersección entre datos e inclusión, siendo investigadora afiliada del Data Mass Feminism Lab MIT. Durante su carrera, se ha desempeñado como consultora de numerosas organizaciones internacionales, gobiernos y grupos de la sociedad civil. Hasta diciembre de 2022, actuó como directora de investigación y políticas del ILDA. Desde enero de 2023, consultora independiente, Silvana posee un doctorado también en la Universidad de Tasmania, Australia, una maestría en políticas públicas de la Universidad Victoria de Wellington, Nueva Zelanda, y una licenciatura en ciencias políticas de la Universidad de Buenos Aires. Bienvenida, Silvana, te damos la palabra. Bueno, muchísimas gracias, espero que se esté escuchando bien. Es un placer estar ahí con todos y todas ustedes. Quiero agradecer muchísimo la invitación a toda la universidad y en particular a Ana Parragués y el Centro Regional de Inclusión e Innovación Social de dicha universidad. Hoy me han invitado a hablarles un poco sobre el uso de los datos públicos en la toma de decisiones y la innovación. Y por eso quería como darles un pantallazo general para no dar por sentado que todos y todas estamos hablando con los mismos conceptos. Creo que, digamos, es bueno que todos pongamos los conceptos sobre la mesa para después poder discutir y también conocer un poco más acerca de las diferentes experiencias de los alcaldes y alcaldesas allí presentes. Creo firmemente que entender qué son los datos y en particular los datos abiertos y cómo pueden ser aprovechados es fundamental para mejorar nuestras ciudades y la vida de sus habitantes. ¿Por qué es tan crucial los datos abiertos para ustedes como alcaldes y alcaldesas? Porque en la era de la información los datos abiertos no solo son una fuente de transparencia, sino una herramienta poderosa para la toma de decisiones informadas.
Al disponer de datos se pueden identificar necesidades comunitarias, optimizar recursos y fomentar la participación ciudadana en forma más activa. Cuando hablamos de interactuar, en el sentido nos referimos a una relación bidireccional entre el gobierno y la ciudadanía, potenciada en las últimas décadas por los desarrollos de la tecnología que han cambiado la manera en que interactuamos entre nosotros, con nuestros familiares, nuestros amigos, pero también cómo ha cambiado la interacción entre los gobiernos y la ciudadanía. La ciudadanía no solo recibe información, sino que contribuye a ella ayudando a formar políticas más inclusivas y efectivas. Voy a compartir con ustedes mi presentación, así digamos también se hace un poco más amena y no tienen que estar viendo a mí todo el rato, pero a ver, sí, espero que se vea bien. Entiendo que sí. Bueno, quería seguir aquí acerca de, digamos, poder entender un poco mejor de qué hablamos cuando hablamos de datos. En el corazón de la toma de las decisiones y la innovación se encuentran los datos, el componente mínimo que una vez procesado y analizado se transforma en información. Estos datos, cuando se agregan, se contextualizan y se analizan, se convierten en información valiosa, ofreciéndonos una mejor comprensión más profunda y más detallada de los temas que queremos abordar. Ahora bien, ¿cómo llegamos a estos datos? Los datos se generan y recolectan a través de diversas fuentes y métodos. Pueden ser encuestas, sensores urbanos, registros públicos, en el ámbito local incluso también pueden ser datos de tráfico, uso de servicios públicos, cualquier información que nos permita conocer un poco mejor el desarrollo urbano. La información y luego el conocimiento derivados de estos datos son cruciales y es lo que permite que las y los líderes y lideresas que están allí puedan tomar decisiones informadas para mejorar la vida de su comunidad. Cuando hablamos específicamente de datos abiertos, ¿de qué estamos hablando? No son simplemente datos en formatos digitales, sino que son recursos puestos a disposición de todas las personas, sin barreras técnicas o legales, que permiten que cualquier persona pueda usarlos, reutilizarlos y redistribuirlos libremente. Eso significa que la ciudadanía, las empresas, las organizaciones, tanto públicas como privadas, pueden interactuar con estos datos, generando a su vez más conocimiento y fomentando una cultura de colaboración e innovación. Y aquí quiero hacer una declaración o una salvedad, que cuando hablamos de datos abiertos es importante reconocer que al igual con la información pública, no todos los datos son aptos para ser publicados. Aquí entran en juego conceptos como privacidad, seguridad, confidencialidad, y eso es crucial porque va de la mano de la apertura. En el caso de Chile, el marco legal es la ley de transparencia, la ley 20.285, en el artículo 21, van a poder ver exactamente, y estoy seguro y segura que allí todos ya conocen, pueden ver cuáles son los límites a esa apertura. Con lo cual, no todo lo público es publicable, pero es verdad que no debe tomarse como un obstáculo para la apertura. Existen métodos como la anonimización que permiten que los datos sean compartidos sin comprometer la privacidad. Estos procesos nos permiten equilibrar la apertura y la protección de los datos y de la privacidad de las personas, asegurando que la información que se publica es útil y segura. Y aquí quiero comentarles acerca de una de las herramientas que quizás algunas personas allí ya estén familiarizadas, pero que me parece que puede ser muy útil para comprender un poco mejor qué son los datos, cuáles son los datos abiertos y sobre todo para qué. En ese sentido, la Carta Internacional de Datos Abiertos establece 6 principios para poder pensar en forma un poco más efectiva la producción y apertura de datos gubernamentales, que deben ser abiertos por defecto, en ese sentido que, digamos, los gobiernos deben adoptar estrategias para la creación, uso e intercambio de los datos abiertos, oportunos y exhaustivos, en el sentido la priorización de qué datos abrir y cómo deberían hacerse debe ser, en el mejor de los casos, en consulta con los usuarios actuales y potenciales. La demanda, que luego voy a hacer mayor hincapié sobre ese punto. Accesibles y utilizables, en realidad, digamos que no deben existir, como mencionábamos antes, barreras burocráticas y administrativas para acceder a los datos.
comparables e interoperables. En ese sentido, los procesos de consulta, sociedad civil y sector privado pueden ayudar a establecer prioridades, pero esos datos deben poder ser interoperables, deben poder ser usados los unos con los otros. ¿Para qué? En muchos casos, para mejorar la participación y la gobernanza, y también a su vez para el desarrollo incluyente y la innovación. Yo sé que todo esto suena como bastante abstracto, pero vamos a tratar ahora de bajarlo un poquito más a los diferentes casos. Justamente hablando de este último punto acerca del desarrollo incluyente, y sé que es un tema clave en la reunión de hoy, quería recordar o mencionar que a la hora de producir datos es necesario pensar que esos datos representan a todas las personas y las comunidades dentro de una sociedad y no solo unos pocos. Porque si no incluimos a todas las personas, lo que estamos haciendo es invisibilizando a esas personas, a esa comunidad y a sus problemas. Porque en líneas generales, lo que no se cuenta en muchos casos no se ve, y si no se ve, difícilmente podamos pensar políticas públicas para ayudar a esas personas o también soluciones tecnológicas para afrontar esos problemas. Publicar datos de manera abierta y con un propósito claro debe ir acompañado de esfuerzos por incluir datos de todas las comunidades para garantizar que las necesidades y los problemas de todas las personas sean reconocidos y atendidos. Pero no todo es publicar. Una vez que los datos son abiertos con la calidad adecuada, nos enfrentamos al desafío de la reutilización. Esto es sin duda el punto más crucial en la cadena de valor de los datos abiertos. No basta con tener plataformas repletas de conjuntos de datos. Es esencial que estos datos sean utilizados para generar productos, servicios, emprendimientos y demás. La transformación de esta potencialidad en valor concreto es lo que verdaderamente marca la diferencia. En este contexto es importante pensar no solo justamente en abrir los datos, sino también en fomentar un ecosistema donde estos datos se conviertan en herramientas valiosas para la innovación y el desarrollo social y económico. Y aquí es donde quería conectar con la idea de publicar con propósito, que también se menciona en la Carta Internacional de Datos Abiertos, especialmente en contextos con recursos limitados. Esto implica no solo hacer los datos accesibles, sino asegurarse que su publicación responda a necesidades reales y demandas específicas de la comunidad. Significa, en este caso, identificar y abrir aquellos conjuntos de datos que tendrán un impacto tangible, sobre todo en primer lugar, y sobre todo en lugares donde los recursos son limitados. En lugar de simplemente publicar grandes volúmenes de datos, es importante identificar y abrir aquellos conjuntos de datos que van a tener un impacto, garantizar un uso más eficiente de los recursos y fomentar así la creación de valor a partir de los datos abiertos. ¿Y por qué estamos haciendo hincapié en los gobiernos locales? Digo, hay varios aspectos que son importantes para resaltar aquí. Gestión cercana a los ciudadanos y a la ciudadanía. Los gobiernos locales están más cercanos a la ciudadanía y a sus necesidades diarias. Los datos que ustedes tienen y producen les permiten comprender mejor las preocupaciones locales específicas y responder de manera efectiva. Esto va de la mano con lo que se mencionaba recién acerca de diferentes medidas que se toman quizás en las ciudades capitales fuera de, digamos, conocer las necesidades específicas y el contexto de esa toma de decisiones. En ese sentido, digamos, los datos en ámbitos locales proporcionan un poco más de conocimiento acerca del contexto específico, que es crucial para tomar decisiones pertinentes a las realidades y los desafíos únicos en cada comunidad. También, digo, como antes mencionaba, los gobiernos locales a menudo operan con recursos limitados y los datos les ayudan a identificar dónde y cómo asignar estos recursos de manera más eficiente y efectiva. También pueden dar respuesta rápida a emergencias. En situaciones de emergencia, los gobiernos locales son los primeros en responder y el acceso a datos precisos y actualizados es vital para una respuesta rápida y efectiva. Y también, por supuesto, los datos son esenciales para la planificación urbana, desde el tráfico y el transporte hasta el desarrollo de infraestructura, servicios públicos y espacios verdes. Por todos estos puntos y muchos más es que es importante poder producir, abrir y utilizar datos en contextos locales.
Y más allá del por qué, quería centrarme un poquito en el para qué. Ahora les voy a dar algunos ejemplos que tenía para mostrarles, pero de ninguna manera son ejemplos exhaustivos o relevantes para cada uno de los gobiernos locales. Cada uno seguramente luego en la conversación nos podrán dar mucho más conocimiento acerca de lo que están haciendo o lo que pueden hacer en cada uno de sus gobiernos. Quería también, digamos, mencionar que los datos gubernamentales pueden ser complementados o validados mediante otros datos públicos. Gracias a las tecnologías se pueden recoger de manera rápida y eficaz los datos reportados por la ciudadanía. En algunos casos, estos datos se convierten en parte de las plataformas oficiales y en otros casos pueden servir como herramientas de control. No me voy a adentrar en los ejemplos, pero acá brevemente hay dos ejemplos. Uno de ellos ya no está en vigencia justamente porque el gobierno local, la Intendencia de Montevideo, ha logrado integrar todas las funciones que tenía una plataforma como Por Mi Barrio, que fue creada en 2014 por una organización uruguaya llamada Data, que logró canalizar las demandas de los diferentes digamos, casos en el sentido de los reclamos que había en la Intendencia de Montevideo, poder canalizarla de manera rápida y efectiva, y así la Intendencia de Montevideo podría darle una respuesta más concreta. En 2022 la plataforma cerró, ya que todas sus funciones fueron integradas en otros sistemas de la Intendencia. En ese sentido, digamos, es clave entender que en este caso los proyectos como Por Mi Barrio, el éxito es que ya no sea necesario, porque justamente la Intendencia ha logrado incluir todos esos canales de comunicación y respuesta más efectiva para la ciudadanía. Otro proyecto relevante también con datos de sociedad civil que luego fueron integrados a los datos gubernamentales, a los datos públicos, es Caminos de la Villa, que fue una iniciativa de mapeo participativo que había logrado mapear en muchos casos varias villas. Cuando hablo de villas en Ciudad de Buenos Aires se refiere a diferentes barrios o áreas digamos, que tienen mayores necesidades, más marginalizadas de los servicios públicos en muchos casos. Y lo que se ha logrado en un comienzo es que el mapeo inicial luego haya sido incorporado a la cartografía oficial de la Ciudad de Buenos Aires. Nuevamente, los datos gubernamentales pueden ser complementados por datos de sociedad civil y a su vez entre ambos, entre la alianza, se pueden crear nuevo valor para que la ciudadanía pueda tener una mejor calidad de vida. También digo, uno de los usos más claros de los datos es poder mejorar la eficacia y la efectividad de los servicios públicos. En este sentido, digo, dejo ahí un par de ejemplos, no voy a entrar en los detalles de los ejemplos por una cuestión de tiempo, pero digo, si a alguien le interesa, claramente después podemos charlarlo, pero, por ejemplo, a tu servicio en Uruguay ha permitido que la ciudadanía pueda elegir de manera más informada los diferentes servicios de salud que tiene el Seguro Nacional de Salud allí en Uruguay. También es muy común digamos, los diferentes servicios que pueden prestar los datos que vienen de servicios como las ecobicis, que son sistemas de bicicletas que se pueden tomar en la ciudad, son servicios que pueden encontrar en la Ciudad de Buenos Aires, en la Ciudad de México, y que a su vez aportan muchos datos que luego pueden ser incorporados no solo a decisiones públicas, sino también análisis por parte de la academia y el sector privado. Por supuesto, uno de los usos más comunes es la transparencia y la rendición de cuentas. Y en ese sentido, acá lo que hay es un ejemplo a nivel nacional del portal de transparencia de Brasil, establecido por la Contraloría General en 2004, pero que debido a su eficacia luego ha sido tomado por diferentes gobiernos locales dentro de Brasil y por otros gobiernos nacionales en otros países de América Latina. En ese sentido, lo que ha logrado es que, inspirados en este portal, diferentes gobiernos hayan logrado establecer sus propios portales de transparencia financiera, demostrando el impacto y la importancia de esta iniciativa en la región. Por supuesto, algo que también es
clave es, y que lo mencioné antes, la respuesta rápida en situaciones de crisis. Y nuevamente quiero hacer hincapié en la necesidad de hacer alianzas con sociedad civil. En este caso hay dos ejemplos, sobre todo el trabajo realizado por HOT, que es de Humanitarian OpenStreetMap Team, que digamos trabaja mapeando áreas que luego son muy importantes para la gestión de desastre y la mitigación de riesgo. También digamos hay diferentes plataformas como Infoamazonía o Amenaza Roboto, que digamos dan y hacen análisis acerca de los diferentes peligros o las diferentes situaciones con respecto al impacto de los temas de clima en diferentes lugares de América Latina. Otro caso importante, y me estoy apurando porque sé que me queda poco tiempo, es el desarrollo económico local. Creo que esto es fundamental para todos y todas ustedes. Acá hay unos ejemplos. Algunos de ustedes quizás si han estado en charlas sobre datos abiertos, en particular en la ciudad de Buenos Aires, ya deben conocer el caso de Properati, que en su momento fue una startup en la ciudad de Buenos Aires, ahora es una empresa con sede en diferentes países de la región, pero que inicialmente había usado los datos de la ciudad de Buenos Aires relacionados con las áreas verdes y los diferentes tipos de árboles que hay en la ciudad para brindar una mejor atención a sus clientes. La nota se había llamado el plátano de la discordia, que era ayudar a aquellas personas, que son muchas que sufren de alergia en la ciudad de Buenos Aires, a poder elegir mejor en qué lugar vivir, ya que lo que hacía era mapear dónde estaban la mayor cantidad de plátanos dentro de la ciudad. Yo sé que es un ejemplo simpático y que, digamos, puede ser que no se relacione con sus necesidades, pero es un ejemplo que puede ser fácilmente traspolado a otros temas y a otros intereses en los diferentes gobiernos locales de ahí, de la región. Mapa de oportunidades comerciales también es otra iniciativa por parte de un gobierno para ayudar a las personas a generar oportunidades comerciales en el área. Políticas públicas basadas en evidencia, hay muchísimos casos del uso de datos, en muchos casos no tan públicos, digamos, se usan los datos, pero en muchos casos no se publicita. En eso llamo a todos los gobiernos locales allí, de que si usan datos para tomar decisiones, que hagan conocer cómo se han tomado esas decisiones, qué datos se utilizaron, porque eso puede luego ayudar a otros gobiernos locales y nacionales a, digamos, poder transitar el mismo camino. Participación ciudadana, y en este caso brevemente quiero mencionar que en muchos casos los datos se presentan de manera bastante compleja y poco accesible, con lo cual es importante no solo pensar en los datos, sino también pensar en una manera efectiva de comunicar los mensajes a la ciudadanía, sí tener los datos abiertos en formatos reutilizables, pero también tratar de trabajar en maneras fáciles de poder transmitir esos mensajes. Acá hay ejemplos de Data Viva en Brasil, también Data Chile allí que tienen ustedes, como para poner algunos ejemplos sobre la mesa. Participación ciudadana, digo, no solo también saber cómo mostrar esos datos, sino también pensar maneras de hacer que esa ciudadanía participe. Esto es un ejemplo de California y cómo hace muchos años generan diferentes desafíos y competencias acerca de problemas, en este caso con el agua, para que las diferentes organizaciones y personas de sociedad civil y de academia puedan participar y puedan brindar soluciones a problemas públicos. Básicamente, solo quiero, digamos, unos últimos mensajes antes de terminar. Hay muchos problemas, no quiero decir, o no quiero que se vayan con la idea de pensar de que las cosas en otros gobiernos son perfectas y fáciles. No, hay muchos problemas de infraestructura, hay muchos problemas de capacidad y conocimiento, tanto en el sector público como en sociedad civil, pero, digamos, también quiero, digamos, dejar algunas pistas o algunos temas para que lo puedan pensar y charlar, que es la importancia de identificar y promover la demanda, una vez más, publicar con propósito, asegurarse de que los datos que publican se puedan usar de manera efectiva para necesidades reales, tanto dentro del sector público como por sociedad civil, el sector privado.
Otra cosa que es clave es la creación de alianzas, diferentes sectores, diferentes actores. Es vital para compartir conocimientos, recursos y fortalecer la innovación. Y también, digamos, de la mano de esto, poder enfocar en problemas sectoriales, centrarse en problemas y necesidades específicas que puedan facilitar una implementación más efectiva de los datos y poder pensar en problemas más específicos y significativos para sus comunidades. Acá solo quería dar un pantallazo acerca de algunas herramientas. Nuevamente, si quieren saber un poco más, me pueden preguntar luego, pero desde Escuela de Datos, a la Alianza para el Gobierno Abierto Local, a, digamos, diferentes organizaciones en América Latina que pueden ayudarlos y ayudarlas en este camino. Y voy a dejar acá porque sé que me he pasado del tiempo, pero bueno, sobre todo quiero agradecer la invitación y a todos y todas ustedes por el espacio, y obviamente estoy disponible para cualquier consulta, o si puedo ayudarlos y ayudarlas, con mucho gusto me pueden contactar. Muchas gracias. Agradecemos a la doctora Silvana Fumega por su presentación y tiempo y disposición. A continuación, dejaremos con ustedes al periodista Iván Núñez, quien estará a cargo de moderar este conversatorio. Gracias. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenos días. Muchas gracias por la invitación a la Universidad de Viña del Mar, por supuesto, y a las autoridades comunales y de la academia que nos acompañan en esta jornada. Vamos a tener esta conversación, más o menos 45 minutos, con las autoridades regionales para hablar a propósito de precisamente la utilización de datos en la implementación de políticas públicas. Le damos la bienvenida y le pedimos que pase acá a este panel a la alcaldesa Javiera Toledo de la Municipalidad de Viña del Mar. Primero que nada, alcaldesa, muchas gracias. Un aplauso para ella, por favor. Adelante. Muchas gracias. ¿Qué tal, alcaldesa? Muchas gracias. También le pedimos que suba hasta este escenario el alcalde Freddy Ramírez de Concón. Alcalde, ¿cómo está? ¿Qué tal? Buenos días. ¿Qué tal, alcalde, por ahí? Y la dueña de casa, la alcaldesa de Viña del Mar, que además entiendo es exalumna de esta casa de estudios superiores. Alcaldesa, ¿cómo está? Y que además tiene el viernes una actividad bien importante que no puedo dejar de destacar, que va a ser la reinauguración del Teatro Municipal de Viña del Mar, que es un alero no solo del municipio de Viña, sino que de toda la región de Valparaíso, por supuesto, un polo de desarrollo cultural muy importante. Bueno, en función de lo que escuchábamos recién, de lo que están haciendo también acá en la Universidad de Viña del Mar a propósito de la recopilación de data y cómo esto se utiliza en las políticas públicas, parto preguntándole primero, y teniendo en cuenta la audiencia que tenemos, acá hay un foco bien importante en inclusión, estaba conversando con algunos de los presentes que están en una academia para adultos mayores que hace la universidad, me parece muy relevante por inclusión, ¿no? Ese es un foco especial que probablemente no muchas universidades realizan. ¿Cómo se utiliza la data en los municipios que ustedes encabezan para la adopción de políticas públicas? Alcaldesa, parto con usted, Javiera Toledo. Bien, a ver, buenos días. En primer lugar, a cada uno de ustedes. Es para mí siempre un honor el poder hablar desde Villa Alemana. Siempre hago esto, mira. ¿Hay algún villa alemanino aquí? Aquí, cacha. ¿Viste? Eso. Siempre donde vamos hay un villa alemanino o una villa alemanina. Y es muy importante el poder visibilizarlos. Además, hoy día tenemos alcaldes de comunas que son muy reconocidas, ¿no? Grandes potencias regionales como Viña del Mar, Concón, con una capacidad turística, pero muy poco hablamos de municipios del interior o aquellos que uno dice municipios chicos o comunas chicas. Pero nosotros siempre decimos, no hay comunas ni pequeñas ni chicas, hay comunas invisibilizadas. Así que me van a escuchar decir Villa Alemana, Villa Alemana, Villa Alemana muchas veces. Y para contestar la pregunta, yo voy a hablar del trauma. Terapia sí, pero del trauma. Porque para poder entrar al municipio, lo primero que hicimos fue un proceso participativo entre los vecinos y vecinas de Villa Alemana. En primer lugar, porque para poder entrar a un municipio no podíamos replicar las mismas lógicas históricas y políticas de siempre, donde la gente en los procesos participativos de nuestro país solo votan cada 2 años y por una persona, siquiera votan por un proyecto para su comuna. Entonces era muy importante, primero, entrar a ese municipio con un proceso participativo donde los mismos vecinos y vecinas pudieran crear su programa de gobierno local. ¿Y por qué digo trauma? Porque justamente para poder darle la viabilidad jurídica y económica a cada una de las propuestas que se iban co-creando con nuestros vecinos y vecinas, no habían datos.
no había información, no había ninguna forma de yo poder preguntarle a ese municipio cuántas personas realmente somos en Villa Alemana, considerando además que el último censo fue catastrófico para comunas como las nuestras. Entonces, ¿cómo podíamos nosotros materializar esas viabilidades? Entonces, nos decía, por ejemplo, el municipio que en Villa Alemana habían 3 campamentos. Oye, pero ¿cómo van a haber 3 campamentos? Si uno que se desplaza por Villa Alemana, ves todas las periferias de Villa Alemana con campamento. Entonces, la realidad era que habían 21 campamentos. Nos decían además que no había comercio ambulante y los que habían no eran de Villa Alemana. Oye, pero ¿cómo no? Si uno va a caminar al centro no podéis pasar ni por Blanco ni por Condel y además tenéis 2 filas y son nuestros propios vecinos y vecinas. Uno los va saludando en la medida que va caminando. Entonces, ¿cómo no van a haber comerciantes ambulantes? Y después nos decían, en Villa Alemana no hay violencia porque no había ningún indicador que nos diera el dato de cuántas mujeres estaban siendo víctimas de violencia. O sea, estamos viviendo en la mejor ciudad de Chile porque además hay 0 violencia de mujeres. Entonces, cuando entramos al municipio, lo primero que hicimos fue abrir una base donde pudiésemos incorporar datos. Con la primera premisa que los datos son la primera herramienta de información. Y estamos hablando de informar, es decir, garantizar uno de los derechos fundamentales de nuestros vecinos y vecinas. Porque si no nos informamos, si no tenemos esa capacidad de tener información, ¿qué podemos gestar? Que estamos con los ojos cerrados, que estamos sesgados, ¿verdad? Pero no en base a una realidad. Y eso además perjudicó muchísimo a Villa Alemana porque el Estado tampoco sabía realmente lo que era Villa Alemana. Alcaldesa, quedémonos ahí en la pausa porque usted está dando cuenta del diagnóstico que hace cuando llega con este trauma a la municipalidad. En el caso de usted en Concón, alcalde, ¿pasa algo parecido cuando llega a la municipalidad y se encuentra con una realidad descrita probablemente tanto por administraciones anteriores o como por los datos que uno puede recoger de fuentes abiertas, el INE, la CACEN, el Registro Social de Hogares, etcétera, que le muestran una realidad distinta a la que usted como conconino conoce? ¿Le pasa lo mismo que la alcaldesa? Sí, buenos días a todas y todos también. Me sumo a las palabras de Javier, a dar las gracias por estar acá. Efectivamente, yo creo que la realidad municipal no es muy distinta post pandemia. Nosotros nos encontramos efectivamente con municipios con mucha falta de data, mucha falta de información, como lo planteaba Javiera. Yo la escuchaba muy atentamente y pareciera que estábamos en la misma municipalidad. Administrando el mismo municipio, la realidad parecida. De verdad, pero ahí yo quisiera hacer una pequeña reflexión de por qué falta eso. Yo creo, sinceramente, no quiero ver mala intención en la falta de datos, o de no tenerlos, o de no generarlos. Tiene que ver con sistemas estructurales que también nos permiten que esta cosa ocurra. Cuando nosotros, por ejemplo, perpetuamos en el poder las autoridades, uno empieza ya a gobernar por inercia, empieza a gobernar porque las cosas tienen que ir ocurriendo. Entonces la verdad es que la recopilación o la generación de datos da lo mismo. Entonces, ¿qué hace uno? Me refiero a las personas en general, cuando ya estamos mucho rato en una inercia de autoridad, de trabajo, generalmente trabajamos en inercia. Y hoy día yo hablaría del dato perceptivo. ¿Qué quiere decir eso? Es como, yo creo que pueden haber 3 campamentos. Yo creo que pueden haber alguna cosa. No por lo que veo, porque yo recorro la comuna todos los días y me fijo en esto. Entonces, terminamos generando políticas públicas a partir de lo que creemos, a partir de los intereses también. Pensemos que nosotros, muchos otros municipios, son y fueron de un carácter muy clientelista. Por lo tanto, se aportaba o se decidía respecto a qué grupos de interés no eran más favorables o no. Entonces, y hablo como propio, porque nosotros hoy día somos responsables de los municipios y nos toca cargar con el pasado, el presente y el futuro de la municipalidad. Entonces, efectivamente, hoy día creo que hay una mayor importancia de la generación de datos o estadística para poder tomar decisiones. Sí, y probablemente cuando nosotros desde Santiago, y evidentemente nos ha tocado conversar de las realidades locales distintas, sobre Viña podemos tener más datos probablemente, pero también la gente desconoce, alcaldesa, mucha de la diversidad que hay detrás de Viña del Mar. ¿A usted le pasa algo parecido en función de lo que sea el alcalde, de esta inercia que se produce después de un largo periodo de administración o de tener información que no se condice con la realidad?
Muy buenos días a todos y todas. Qué gusto estar con ustedes, alcaldes y alcaldesas. Me va a disculpar, alcalde, pero ella es mi alcaldesa también, en Villa Alemana. Y quiero darle un saludo a todos y agradecer también a la Dirección de Investigación y Posgrados de la Universidad Viña del Mar por este trabajo y por estas reflexiones críticas que permiten el trabajo público y poner en el debate público también este tipo de conversaciones. Me sumo, lamentablemente, al diagnóstico de los alcaldes y alcaldesas que me anteceden. Efectivamente, yo creo que existe una mirada muy triste, muy lamentable en cuanto a cómo ha sido el ejercicio de los municipios en base a la toma de decisiones con carácter objetivo, en base a las estadísticas, pero no solamente en Viña del Mar, Villa Alemana y Concón, sino que a nivel nacional. Existe una plataforma de carácter público a propósito de la exposición de la doctora en el sentido de la obtención de datos públicos para la construcción, por ejemplo, de un programa comunal. Ojalá que puedan existir programas y que sean obligatorios también en la ley, para que el día de mañana, esto como punto aparte, los candidatos y candidatas postulen un programa, ojalá participativo, para poder luego hacer una accountability, ¿no? Como la exigibilidad de que lo que se cumplió y lo que no. Punto aparte de eso, existe una plataforma nacional que es el CINIM, no sé si alguno lo conoce, ¿sí? Levante la mano que lo conoce. Bueno, es un sistema de información que lo que busca es que las personas puedan acceder a datos, desde información financiera hasta datos públicos en términos demográficos o cómo se genera ciertos tipos de inversión dentro de las comunas. Nosotros fue la primera fuente de información a la que accedimos y efectivamente la mayoría de los municipios en el país no la cumplen. Y la información que aparece verificada, esto controlado por la propia Contraloría Nacional, no es verídica. Y eso es una alerta importante, no solamente a modo de crítica por las administraciones, yo creo que a modo de crítica como ciudadanos y ciudadanas tenemos que tener mayor control sobre nuestras autoridades y también exigir que la toma de decisiones desde la inversión pública, la persistencia o permanencia de ciertos programas sociales y las actividades que se hagan se tomen en base a datos públicos de carácter objetivo y no en base, como lo decía el alcalde, a prácticas clientelares y también a prácticas que puedan ser desde el guatómetro, porque si las decisiones quedan solamente en una persona, lo más probable es que esa persona, si es un ser humano, vaya a errar, es parte de nuestra condición humana. Y por lo tanto, tener mayor control público y una base, digamos, técnica para la toma de decisiones permiten también que nosotros podamos practicar los principios a los que estamos obligados y obligadas, que son principalmente la eficacia y la eficiencia en términos de la gestión pública y la gestión de recursos. Alcaldesas y alcalde, de lo que dicen los tres contrastan la misma realidad, llegar a un municipio y encontrarse con datos que no son reales y que a ustedes les basta recorrer y conocer los respectivos municipios para darse cuenta de que eso no se condice con la realidad. Y lo otro, el verse de alguna manera forzado a tomar decisiones de política pública en función de la intuición, el guatómetro o de la tincada o de lo que uno pueda caracterizar de esa manera. Probablemente desde el 2019 en adelante, con todo lo que significó el estallido social, la pandemia y la implementación del gobierno digital, se actualizaron muchas bases de datos. Recién la semana pasada, ayer o antes de ayer, conocíamos la actualización de los criterios, por ejemplo, del registro social de hogares, que es afinar más este instrumento público fundamental para muchos hogares en nuestro país para focalizar el gasto. Son 770.000 hogares que hoy día tienen una caracterización distinta y pueden acceder a mejores beneficios. La data que se levanta desde el gobierno central, en la Subdere y después al Fondo Común Municipal, ¿es para ustedes ese instrumento fiable? ¿Falta una mirada más localizada? ¿Les deja a las alcaldesas y alcaldes capacidad de gestión? Alcaldesa, parto con usted. Sin duda, y creo que es un tema sensible. De hecho, Villa Alemana es la comuna de la región de Valparaíso que recibe el per cápita más bajo del Fondo Común Municipal. Entonces, yo como Villa Alemanina tengo un valor para el Estado de 96.000 pesos. Perdón, ¿en base a qué se establece ese criterio? Del censo y las categorías que la Subdere entrega a los municipios según la cantidad de habitantes y algunas estructuras geográficas que determinan el desarrollo o la viabilidad de desarrollo de las comunas. O sea, para entender, para el gobierno central, los habitantes individuales de Villa Alemana son los que menos requerirían de focalización del gasto. Así es. Entonces, además tenemos un censo que, como comentaba en la primera pregunta, no es
claro ni da una radiografía real de lo que tenemos. Entonces el INE nos dice que tenemos 120.000 habitantes cuando en la ficha de protección social o en nuestro CESFAM se atienden 180.000 personas. Entonces tenemos un universo, ¿cierto?, flotante, que no es un turista, sino que son habitantes de nuestra comuna que no están per capita. Están catastrados. Exacto. Entonces finalmente no son 96.000 pesos, porque es una relación entre el Fondo Común Municipal dividido en lo que nos dicen las estadísticas, sino que sería mucho más bajo. Y ahí hay inequidades, ¿cierto? Por eso cuando hablamos de innovación, a propósito también de lo que puede hacer un municipio en base a sus datos, innovar no es lo mismo, la misma palabra en los municipios y en todas las comunas. No es lo mismo innovar para Las Condes que innovar o los cambios paradigmáticos que nosotros podamos hacer en Villa Alemana. En el caso suyo, alcalde Ramírez, este instrumento, esta mirada que hay desde la administración de los recursos regionales, ¿refleja la realidad de lo que ustedes necesitan? ¿Cómo se hace un gobierno más profesional cuando la data base no es adecuada? Es complejo. Es complejo hacerlo, pero en definitiva nosotros, ¿cómo lo compensamos? Creo yo, lo compensamos justamente cuando uno empieza a levantar data desde la propia realidad comunal. Obviamente tengo que dar los ejemplos de que más conocemos, que son nuestras propias comunas, pero nosotros, por ejemplo, con el último censo, se nos dice que somos más o menos 42.000 habitantes. Hoy día nosotros calculamos que somos sobre 50.000. Entonces ustedes me preguntan, ya, pero ¿cómo lo calculan? Porque empezamos a buscar justamente datos que nos permitan tener alguna referencia para tomar mejores decisiones. Por ejemplo, decimos, a ver, permiso de circulación. Si tal año teníamos tanto, hoy ya tenemos tanto, creemos que la gente, y tratamos de ver las direcciones, qué sé, entonces hacemos un cruce y ya decimos, ¿saben qué? En realidad hoy día no estamos en 42.000, estamos en 50.000. Oye, y aquí otra cosa, nosotros, ¿sabes qué? Nosotros el año 2021 sacábamos tantas toneladas de basura, hoy ya estamos sacando esta tonelada de basura. Chuta, eso implica que estamos generando más basura, pero ¿es la misma gente o llegó más gente a Concón? Entonces, finalmente, para ser súper honesto, nosotros, por lo menos en Concón, ocupamos la data pública, la que existe, la que menciona la alcaldesa, lo que menciona Javier, ¿cierto?, desde el punto de vista de lo que es la subdere, de aquí, de allá, qué sé yo, pero terminamos igual haciendo cruce de datos con lo que nosotros logramos levantar a partir de la realidad comunal. Entonces, efectivamente, hoy día, miren, les voy a contar si me permiten, 30 segundos. A propósito de los datos, el otro día me pasó una anécdota bien simpática, para mí, no sé para los que me enfrentaron, o los que me enfrenté yo. Me invitan a un programa de televisión, de un canal, para dar una opinión respecto al Punta Piqueros, un famoso hotel que está en la costa, a propósito de una demanda que nos hace la inmobiliaria por 87 millones de dólares, 87 millones de dólares al Estado, ¿cierto? O sea, son 20 presupuestos anuales del municipio, y si es que llegamos. Entonces me preguntan por eso y terminamos hablando de lo que sucedió lamentablemente en Algarrobo. Entonces me dicen, oye, acá en el panel, yo estaba por Zoom, hay varios diputados que yo no sabía quiénes eran, y me dice, y se está hablando de una comisión del Parlamento para poder cambiar y restringir la facultad de los alcaldes a propósito de lo que pasó en Algarrobo. Y tienen tales ideas. Entonces, yo lo primero que dije fue, perdónenme que se los diga, pero están completamente desconectados de la realidad comunal, al tiro. Porque lo que ustedes están proponiendo carece de estadística, carece de datos, carece de análisis formal, sino que más bien lo que plantean es una reacción política a una situación que nos afecta, que nos complica y que nos duele, que es la corrupción en el ámbito público y también en el privado. Entonces, cuando yo me enfrento a los parlamentarios y les digo, oye, en vez de estar haciendo show en la tele, que les gusta el tema reactivo, mejor conversemos de verdad de lo que la gente necesita. Bueno, tuvimos ahí un intercambio de opiniones, no quiero decir de palabras, sino de opiniones. Entonces, ahí nos damos cuenta, porque después lo comentamos con el equipo, que muchas veces desde la política reaccionamos sin justamente poder considerar datos, sin considerar análisis, sin considerar de verdad qué es lo que pasa si, por ejemplo, la corrupción está efectivamente focalizada, cuántos municipios, de por qué pasa, sino que una de las propuestas que estaba saliendo, por ejemplo, era que el director de control y la tesorera municipal dependieran de otras instancias fuera del municipio. Entonces, yo nos miraba y escuchaba y nos decíamos, es como que la tesorera del curso
de tercero medio dependiera de la presidenta del de cuarto. Entonces, efectivamente, desde el nivel central, muchas veces no se toman decisiones desde la data, sino que desde la reacción. Alcaldesa Ripamonte, sigamos en esa línea, porque Viña del Mar debe ser de las comunas más diversas de nuestro país. Probablemente para mucha gente el plano de Viña, el glamour del festival, las construcciones a borde marino son Viña del Mar, desconociendo lo que es la realidad de los cerros, la comuna que tiene más campamentos a nivel nacional, las quebradas que son muchas veces vertederos, lugares que cuesta mucho llegar con servicios básicos. A quienes nos ha tocado estar allí en alguna de las tragedias forestales, conocemos la dificultad de llegar con camiones siquiera para apagar un incendio. Cuando se hace el mapeo desde el gobierno central de los recursos que se asigna a una comuna como Viña, ¿se tienen en cuenta estas distintas realidades? O como dice la alcaldesa, se hace un per cápita y dice, no, en Viña Alemana la verdad es que necesitan X cantidad de peso per cápita sin considerar esta diversidad. Bueno, justamente nos pasa algo parecido pero diferente. En el caso de Viña del Mar nosotros tenemos un presupuesto grande, más de 130.000 millones de pesos. Yo diría que triplico los presupuestos probablemente. Harto más. Ya, harto más. Triplico, cuatriplicamos los presupuestos, pero ¿y qué conforma parte de un presupuesto comunal? Bueno, los ingresos propios permanentes, que son parte de los derechos de aseo, los impuestos territoriales, a propósito, ¿no? Diferentes impuestos, pero claramente pareciera ser grande en términos de magnitud si hacemos un comparado con el resto de las comunas del Gran Valparaíso o de la región de Valparaíso. Pero en definitiva, cuando nos hacemos cargo de cuánto este presupuesto sirve en atención a esta diversidad, la similitud de diferencias que existen en los territorios, claro que se queda corto, sobre todo cuando pensamos que es la ciudad con la mayor cantidad de campamentos en el país. No con los campamentos más grandes, no digan eso más, porque ya ahora hay otras más grandes, pero sí con la mayor cantidad de campamentos, casi 30.000 personas en esta situación. ¿Cuántas personas tienen ustedes? ¿40.000? 50.000. Tenemos casi la cantidad de personas que viven en Concón, pero en situación de campamentos, no solamente Viña del Mar. Y eso significa el aumento de los costos operativos de una ciudad del continuo del día muchísimo más grandes. Entonces, tenemos un sistema que es el Fondo Común Municipal, que describía muy bien la alcaldesa de Villa Alemana, pero en este caso Viña del Mar es una ciudad entonces rica. Y por lo tanto los sistemas de ecualización para la distribución de estos recursos es menor. Por lo tanto, yo doy recursos para que lleguen a comunas, ojalá en el caso de Villa Alemana, pero lo que nosotros recibimos es mucho menos de lo que aportamos. Por lo tanto, no solamente somos castigados, sino que nosotros aportamos para este sistema de distribución que tiene un componente de solidaridad, pero que sin duda hoy día nos está haciendo cargo de las dificultades que tiene a nivel nacional. Por lo tanto, y a propósito de su pregunta, ¿qué es lo que hacemos? Y tomando en cuenta las dos intervenciones de los alcaldes y alcaldesas, no podemos estar esperando primero a que haya un trabajo legislativo pertinente para hacerse cargo, porque esto significa cambiar el sistema y el aparato público en su totalidad y su financiamiento. Y eso es una carga fiscal lo suficientemente grande para mover el presupuesto de la nación. Y eso por lo pronto sabemos que no va a suceder, ¿cierto? Por lo pronto estoy hablando 20 años. Esa es la realidad que estamos viendo en Chile. Esto no va a cambiar, al menos que exista una voluntad transversal de punta a cabo en el abanico político, y eso estamos viendo que por lo pronto no se está dando, ¿cierto? Entonces lo que nos queda a nosotros es primero el levantamiento de datos a nivel top-down, digamos, que es desde abajo hacia arriba. Por eso nosotros lo primero que hicimos, a pesar de que no sea popular, pero es una inversión a largo plazo, quizás cuando yo no sea alcaldesa, pero es levantar datos para la toma de decisiones adecuadas con los recursos que tenemos y ser lo más eficaces y eficientes posible. Alcaldesa, partamos por usted misma y de regreso acá, y teniendo en cuenta lo que nos plantea la doctora Fumiga de la importancia de que la recolección de los datos también fuera bidireccional. ¿De qué manera el municipio que usted encabeza sistematiza, primero recoge datos de la población, luego los sistematiza y eso lo puede transformar en política pública, sobre todo teniendo en cuenta la creciente y variable situación de Viña del Mar? Voy a hablar a toda velocidad porque esto es algo que me apasiona demasiado y creo que tengo que dar algunos grados de detalles para... Pero no tanto para que la entendamos. No, lo voy a hacer rápidamente. Al igual que Villa Alemana, nosotros levantamos un proyecto ciudadano y participativo con indicadores y algunas promesas
con nuestro puño y letra con ciudadanos para ser cumplidas en un periodo de 3 años y medio. Ajá. Y ese, además de tener un área de programación... ¿Cómo se levanta ese dato? Además de con participación ciudadana, con metodologías de participación, digamos, a través de personas expertas en eso, en medio de la pandemia, a través de reuniones, digamos, por Zoom. ¿Pero hacen cobertura regional, territorial, van a los lugares, levantan los datos físicos? Voy enseguida para allá. Además de levantar este programa tiene una dimensión axiológica más valórica, que dice que todas las cosas que hagamos dentro de estos periodos de 3 años y medio tienen que tener 3 valores fundamentales en cada agenda, que sería la probidad y la transparencia, la salud financiera, la probidad y, por supuesto, la participación ciudadana. Por lo tanto, desde que ponemos un pie en el municipio, levantamos una unidad administrativa dependiente de la administración municipal que se llama Participación Ciudadana. Que básicamente tiene por objetivo tener un enfoque de participación ciudadana en cada una de las carteras municipales, desde la generación de obras, mantención de servicios y además ejecución de proyectos con participación ciudadana en la que participan diferentes profesionales expertos en esta materia. Y ahí parten primero la recolección de los datos. 1 y básico, actualización de los instrumentos de planificación territorial, que son 7, desde el plan de culturas, el plan regulador comunal, que tiene más de 20 años, y a propósito lo hemos discutido por debates y cosas públicas, el Pladeco, que básicamente es el que nos guía y nos genera una misión, una visión de corto, mediano y largo plazo, los planes de deporte, en fin, cada uno de los instrumentos de planificación levantarlo. Y en 28 meses al día de hoy tenemos una participación ciudadana de más de 19.500 personas en la comuna de Viña del Mar, para todos estos instrumentos. Y además, una cuestión fundamental y que nos da mucho orgullo es que licitamos a través del mercado público la incorporación de un sistema de participación ciudadana que se denomina Viña Decide, que es una de las propuestas programáticas en la que existe una permanente participación de la comunidad, desde si deciden o no mantener las calles cerradas para que el domingo se utilicen a través de la ciclorrecreativía, o hasta el levantamiento de un CESFAM en Glorias Navales y establecer cuáles van a ser las prestaciones clínicas que la misma comunidad requiere en ese territorio para que sean financiados dispositivos de salud completamente pertinentes a las necesidades de esa comunidad. Alcalde Ramírez, la misma pregunta para usted. ¿Cómo se levanta si es que se está haciendo esa información de parte de los habitantes en los distintos territorios que también tiene Concón, que también tiene realidades muy distintas, ¿no? Que algunas de esas las descubrimos a propósito de lo que ha pasado en todo el tema de las dunas? ¿Cómo se recoge esa información? ¿Cómo se sistematiza? Y después eso se transforma en política pública. Sí, bueno, nosotros nos encontramos algo bien simpático. Lo digo simpático porque en realidad Concón no tiene muchas realidades, porque claro, si nosotros nos comparamos con Viña del Mar es un abanico inmenso, enorme, de realidades que tú las mencionaste muy bien. En Concón tenemos 3 realidades. Tenemos el Concón rural, 5.000 personas que viven en un sector que ni siquiera es rural, porque no hay campo, no hay agricultura, o sea, es un sector que dentro de un plan regulador del Gran Valparaíso está considerado como rural. Luego, y el frente tiene extensión urbana. Luego tenemos el Concón antiguo, el Concón tradicional, ¿cierto? Y el nuevo Concón, que son todos estos barrios, ¿cierto? Que se colocan en el sector de las dunas. Por lo tanto, y cuando yo escuchaba a la alcaldesa decir de las tomas, yo me recordaba que nosotros tenemos un campamento, y un campamento que son 6 familias. O sea, ni se compara con otras realidades. Pero sin embargo, cuando empezamos a levantar el dato, ¿cierto?, con metodologías similares, porque nosotros hay una cosa que quiero destacar, habemos una generación de alcaldesas y alcaldes hoy día que somos muy solidarios en la entrega de información. Hemos potenciado mucho desde la asociación regional el intercambio de información, el conocer la metodología, conocer experiencias exitosas de los otros municipios. Y ahí ha habido una generosidad importante de los distintos alcaldes y alcaldesas de traspasarnos estas ideas y vamos mirando cómo otros lo hacen bien y poder replicarlo. Y eso también nos marca una forma de hacer las cosas. Nosotros en Concón nos pasó algo bien curioso. Primero, nos dimos cuenta de que cuando queremos levantar datos, ¿cierto?, porque no solo el tema tiene que ver con levantar datos para poder tomar decisiones, tiene que ver también con cómo nosotros entregamos esos datos, ¿cierto?, o cómo la gente en general maneja esos datos. Entonces, muy bien lo decía la alcaldesa que efectivamente cuando uno habla de 120.000 millones de pesos pareciera que es mucha plata. Nuestro presupuesto proyectado para el 2024 son 21.000 millones. Me imagino que eso ustedes deben gastar en residuos sólidos, más o menos, al año. Entonces, imagínense lo que Viña gasta en residuos sólidos para la recolección y disposición.
nosotros lo tenemos como presupuesto municipal, ¿ya? Y también somos aportantes al fondo común, entonces nos vuelve bastante poco también, por lo que significa hoy día Concon. Entonces nos encontramos con un problema que tenemos que tratar de soltar y todavía estamos ahí, surfeando la ola, porque no todo tiene que ver con el cómo levantamos datos, pero el dato no es fidedigno si la comunidad no entiende de qué se trata. Entonces, por ejemplo, nosotros nos decía, yo llamo el conconino nuevo, el conconino que llegó, que decidió elegir Concon y quedarse ahí, que es mucha gente, y son muy bienvenidos, pero cuando decían, el recurso lo hacían nosotros, oiga, alcalde, nosotros necesitamos semáforo, basura, y cámara y todo. ¿Por qué? Porque nosotros pagamos contribuciones. Por lo tanto, nosotros pagamos contribuciones, le exigimos que esto ocurra. Entonces, claro, para la exigencia, el dato es uno. Yo pago contribuciones, son altas, por lo tanto, de vuelta necesito todo lo que yo requiero para sostenerme, los servicios, ¿cierto? Pero cuando uno empieza a decir, pero le digo algo, así como usted paga contribución, le debemos decir que hoy día, por ejemplo, hay más población de personas mayores que están exentas de pago de ciertos derechos. Por lo tanto, su contribución, que en gran parte va al Fondo Común Municipal y que nos vuelve poco, además tiene un componente solidario porque estamos compensando a quienes dejan de pagar otras contribuciones u otros impuestos. Por lo tanto, hay un cierto equilibrio, porque realmente nos queda muy desequilibrado el presupuesto para poder dar con todo eso. Por eso te cuento este contexto, porque efectivamente no tiene que ver solo con el levantamiento de datos, porque ese levantamiento de datos puede ser un poquito engañoso si nosotros levantamos datos desde la gente, con alguna metodología. Si la gente entiende, la comunidad entiende que lo que está ocurriendo es distinto a lo que está nosotros planteando. Por eso nosotros nos hemos planteado primero un nivel de información respecto a lo que de verdad es Concon y cómo se gasta el presupuesto, qué es el presupuesto, para luego hacer una implementación metodológica de levantamiento. Javier, y en el caso de Villa Alemana, ¿cómo lo hacen para recoger esa información y luego transformarla en políticas públicas aplicables? Sí, en general los municipios tienen dos formas de trabajo. Uno es ser un administrador, ¿ya? Llegan los recursos, destinan los recursos, estamos. Y otro es la gestión, es decir, qué hago con los recursos y cómo distribuyo de la mejor manera los recursos y que con esos recursos genero políticas públicas. Lo que nosotros hacemos en Villa Alemana es la cogestión. La cogestión tiene una sutileza maravillosa porque es la tríada perfecta entre dónde están las experiencias y saberes, quiénes son los reales expertos. Es la figura a la que votaste cada 2 o 4 años y que tiene que liderar un proyecto. ¿Son los profesionales quienes están en las distintas direcciones o son nuestros vecinos y vecinas? Entonces, cuando juntamos esta tríada, es decir, la experiencia académica, los proyectos que uno lidera con toda la motivación, yo ahí comparto que estamos también llamados a ser líderes solidarios, pero no solidarios entre nosotras, sino que entendamos que el poder no es absoluto del alcalde o alcaldesa, sino que lo tenemos que devolver a quienes nunca se lo debimos quitar, que somos nosotros mismos los vecinos y vecinas. Entonces, cuando hacemos cogestión, entonces lo primero tenemos que hacer un diagnóstico, cómo juntamos esos datos. Y para nosotros en Villa Alemana hay dos tipos de datos. Está la base de datos, ¿verdad? Pero también hay otro que es importante. Los datos, los números, no tienen experiencias. Entonces yo pregunto acá, ¿cuántos somos? ¿Seremos unos 80 o quizá me pasé un poco? Ya, de ellos, ¿cuántos son adultos mayores? ¿Será el 50% de la sala? Ya. Pero no es lo mismo tener ese dato que saber que Jimena en la pandemia estuvo sola, ¿cierto? Y que se hacía muy necesario que ella pudiese compartir con otros adultos mayores, porque además aporta ese 50% la experiencia de decir, soy una adulta mayor y quiero seguir siendo activa. Y la sociedad me está diciendo que no lo soy, dato que me lo aportó Jimena en el momento en que estábamos sentados. Entonces, la recolección de datos no puede ser solamente una encuesta. La participación ciudadana no puede ser solamente A, B o C. Tiene que ser mucho más desde cómo planificamos la herramienta para poder hacer la participación ciudadana. Y ahí recién
entonces hablamos de la cogestión y tomamos decisiones en conjunto con las experiencias y saberes de los territorios, con lo profesional que tenemos hoy día en municipio y con los proyectos políticos para decir cuál era la Villa Alemana que teníamos, cuál es la Villa Alemana en la que vamos a trabajar y cuál es la Villa Alemana en la que queremos vivir en los próximos años. Una pregunta para los tres. Yo no sé si en las tres comunas impacta de la misma manera este fenómeno y cómo se hace cargo de aquel. Se los voy a reproducir a propósito de una conversación que tuvimos antes de ayer con el ministro Cordero, el ministro de Justicia, en la radio. Y le preguntábamos, a propósito de la crisis de seguridad, le preguntábamos por si había alguna manera de saber cuántas personas están en situación migratoria irregular en Chile. Que es una pregunta sobre la cual yo me imagino que ninguno de ustedes tiene una respuesta. ¿Cuántos ciudadanos que han ingresado ilegalmente a nuestro país hay hoy día? No lo sabemos. ¿Será 500.000? ¿900.000? ¿1 millón? No hay datos sobre eso. Y la respuesta que me da el ministro es cómo ha aumentado la población penitenciaria extranjera, que es una mirada naturalmente desde el punto de vista de la seguridad, pero que nos da cuenta de la enorme diversidad que el fenómeno de la migración tiene. Población migrante que en algunas comunas más hacia el norte presiona los servicios de salud, los servicios de educación, los servicios de vivienda, que el Estado, una vez que están en Chile, tiene la responsabilidad de proveérselos. Niños que necesitan escuela, personas que necesitan atención de salud y sobre las cuales hay poca información. Esas realidades, ¿cómo impactan sus respectivas comunas? Si tienen alguna idea más bien aterrizada de cuál es la población migrante, qué servicios sociales están requiriendo y cómo se trabaja con eso, porque además es población que va cambiando físicamente muy rápido. Pueden estar hoy día en Villa Alemana y mañana en Concón, porque no tienen un gran arraigo. Alcalde, voy a partir con usted ahora. ¿Concón tiene ese fenómeno? ¿Es gravitante o es un fenómeno menor en Concón? No es gravitante, pero sí es importante, ¿ya? Efectivamente no hay estadísticas que nos digan cuánta gente migrante hay en nuestras comunas, es muy difícil saberlo. Ustedes se van a reír un poco, pero nosotros a veces vemos la cantidad de barberías. En Concón teníamos un peluquero hace 15 años atrás, hoy ya tenemos una gran cantidad de barberías y todo esto. Lo hago dentro de lo anecdótico, pero nos da una sensibilidad. Una percepción. Oye, mira, como un sector de Concón, que son 2 calles, que era el antiguo centro que de repente tuvo un bajón y hoy día resurgió a propósito del comercio de barberías y de otros tipos de comercio que tienen que ver con la comida extranjera, qué sé yo. Y el otro dato importante para nosotros tiene que ver con la educación municipal, ¿cierto? Para nosotros es mucho más fácil calcularla acá porque son 4 escuelas municipalizadas y 4 jardines infantiles. Entonces, nosotros en la matrícula de alumnos extranjeros son del 24% del total. 24%, considerando 4 escuelas municipalizadas, 3 escuelas y un liceo, y 4 jardines infantiles. El 24% de la matrícula son alumnos extranjeros. Ya, ese es un dato. Es un dato para nosotros muy importante. ¿Y el caso de Viña del Mar? Nosotros tenemos 53 establecimientos educacionales, 14.000 estudiantes y cerca del 30% de la matrícula es justamente población extranjera. 24, 30%. Sí, de 14.000. Esto sin considerar que existen asentamientos precarios y asentamientos irregulares completos de migrantes y el fenómeno que también cambia porque hay algunos que tienen permanencia dentro de la comuna con residencia o sin residencia y hay un número oculto, además de que somos una comuna de tránsito. Entonces, claro, esto puede modelarse, o sea, podemos modelar un agujero negro que está a millones de años luz de nuestro planeta y sacarle una foto a través de un modelo matemático y la interpretación de datos. Podemos saber, y no es para entrar en una polémica, pero podemos saber a través de modelos con data concreta quiénes llegan, cómo salen y quiénes son, ¿sí? En todo el país. Eso sí se puede hacer. ¿Y Villa Alemana? Mira, Villa Alemana este mes... ¿Ah? ¿Gravita el fenómeno? ¿Es relevante? Allá voy, mira. Villa Alemana este mes de noviembre cumple 129 años. Y yo quiero sacar la estigmatización del migrar, porque cada vez que hablamos del migrante hablamos de casi administrar la pobreza del migrante. En Villa Alemana nosotros hablamos de la movilidad humana. Dejamos atrás hace mucho tiempo ya el concepto del migrante, de la oficina del migrante que viene, porque finalmente estábamos siendo coadministradores solamente de la precariedad.
la movilidad humana es un derecho, nos movemos en nuestra región y hay migrantes que también son italianos. ¿Por qué nadie habla de los migrantes italianos, de los migrantes franceses, de los migrantes italianos y solo enfocamos a los migrantes venezolanos, colombianos o haitianos? Todos tienen el derecho a migrar y de generar las condiciones para ello. Entonces, nuestra comuna, a propósito de sus 129 años, sus fundadores no son villalemaninos, son italianos. La construcción de la historia de Villa Alemana ha sido una ola de migratoria. Yo soy nacida y criada en Villa Alemana, lo siento, yo puedo decirlo, pero no todos. Y esa es la diversidad y la riqueza cultural que tenemos en nuestra por ejemplo, comuna. En el caso y de la matrícula de ustedes, porque 24% con 30%. Nosotros también tenemos el 30% de los niños y niñas matriculadas en nuestras escuelas también tienen el derecho de la movilidad humana. Y eso, perdón, perdona, sí, déjame solamente interrumpir un poquito. ¿Cómo nosotros llegamos a esos datos? Porque ahí no basta solamente la cogestión en términos de las experiencias de cada uno, porque cuesta muchísimo también llegar, por ejemplo, a la comunidad haitiana. Entonces ahí logramos hacer una mesa de trabajo donde PDI, Carabineros, la OPD, colegios, de la corporación y también privados, nuestro CESFAM, el hospital, el municipio, con la Oficina de Movilidad Humana, todos hacemos un catastro de ver cuál es la realidad de la movilidad humana en Villa Alemana. Y con ello, entonces, nosotros generamos políticas públicas como, por ejemplo, cambiar el concepto donde la oficina, que antes era de migrantes y hoy de movilidad humana, pudiesen llegar incluso cualquier villalemanino o villalemanina que quiera salir a estudiar al extranjero. Entonces, no solamente traemos a un extranjero a ayudarle con los papeles, a que tenga una oportunidad laboral para dejar la precarización, sino que hoy día somos una plataforma para que nosotros también podamos migrar. Ya, pero al margen de esa mirada que es más inclusiva, hay una realidad muy precarizada. Por cierto que sí. Muy precarizada y probablemente no es lo mismo un ciudadano extranjero que viene de Alemania con su posgrado que un haitiano que probablemente va a tener las dificultades desde el idioma en adelante. Por eso también implica un estrés en las arcas de las municipalidades, porque es población que va a cambiar, no tiene arraigo, probablemente puede cambiar su día, estar en una comuna, mañana en otra, en una región o en otra, o incluso salir del país. A nosotros nos tocó estar en El Paso y en Juárez hace poco en México y vimos muchos ciudadanos venezolanos con pasaporte chileno que se habían regresado caminando todo lo que ya anduvieron para llegar a Chile para volver a Estados Unidos. Entonces probablemente eso también, alcaldesa, les implica a ustedes un desafío enorme, porque es población que es más vulnerable, porque va a requerir más de los servicios públicos que otro segmento de la población. Por eso les preguntaba si esa realidad es gravitante y dada la falta de data que hay a nivel nacional, o sea, no sabemos a nivel nacional qué está pasando, ¿cuánto les impacta a ustedes en el manejo de los recursos municipales que siempre son limitados por una realidad que es infinita? Sí, es que en general Villa Alemana, les voy a dar ahí un dato un poco más duro. Nosotros dentro de la ficha de protección social que hicimos un despliegue en el año 2021, nosotros entramos en julio, entonces de julio a febrero del 2022 hicimos un despliegue territorial para actualizar vivienda por vivienda la ficha de protección social. En esa ficha logramos catastrar casi el 93% de nuestra comuna. Hicimos un despliegue enorme, fue casi un censo comunal. También invitamos a universidades que nos ayudaron en ello. Ese 93%, el 53% con personas que vienen a vivir a Villa Alemana, con campamentos, con los barrios históricos de Villa Alemana, el 53% pertenece al 40% más vulnerable. Entonces, cuando tú me preguntas a mí cómo impacta, de la misma manera que impacta un villalemanino en situaciones vulnerables, porque finalmente es la precarización en la que el Estado tiene a Villa Alemana el que no puede generar políticas públicas para todos y todas las que vivan en el territorio villalemanino, no solo para aquellos villalemaninos nacidos y criados, sino todos los que estén haciendo uso de la habitabilidad de nuestra comuna. Como alcaldes o alcaldesas no podemos nosotros sectorizar, porque ahí ya no estaríamos hablando de un modelo inclusivo, estaríamos hablando de exclusividades en nuestros programas. Y creo que ese es el grave error. Si nosotros queremos nivelar, siempre tenemos que nivelar para arriba. Ya, estamos... A propósito de lo mismo, solo decir algo, una realidad, vimos la realidad como... Eventualmente la tesis es que las personas migrantes y esa movilidad puede impactar en términos de la gestión porque apretaría o presionaría las finanzas públicas. Viña del Mar es una comuna que está en el centro, digamos,
del Gran Valparaíso. Desde el año 2014, a propósito de la encuesta Origen-Destino, nosotros sabemos que tenemos 101.000 viajes día 2014 de Concón, de Villa Alemana, de Quilpué y de Valparaíso, porque mayoritariamente todas esas comunas que nos rodean trabajan acá, en uno de los 5 malls que tenemos, porque somos una base económica de servicios. Y no dicho eso, cada fin de semana tenemos una presión a propósito de nuestros vecinos de Santiago, porque tenemos una presión por estar cerca de, y lo sabemos bien los viñamarinos, ¿cierto?, de esta cercanía con los 120 kilómetros. Esto sin considerar horas peak y sin considerar época estival, en la que tenemos 1 millón de personas. Entonces, si alguien presiona, nuestras comunas también son nuestros vecinos de Santiago y ahí no cambian, no tenemos más ingresos a propósito de los ingresos propios permanentes. Continuamos con servicios previsionados, con la gestión de nuestros residuos, con la disposición de nuestros residuos, con la mantención de nuestras calles, que básicamente se llenan de hoyos porque la vida útil en la presión de esos pavimentos y en el hormigón cambia a propósito de nuestros vecinos, que también nos visitan cada fin de semana y durante todo el año y los recibimos con mucho gusto. Pero eso sí, son consideraciones en términos de indicadores por una presión mucho más grande que tampoco está considerada dentro de la distribución de nuestra administración. Bueno, en función del tiempo, ¿les parece que tengamos una última intervención cada uno de ustedes a propósito de cómo utilizar estos datos, que es el foco de esto, ¿no? Para innovación, para aplicarlo bien, innovación sobre todo con justicia social y con inclusión? Alcalde, parto con usted que sí, bueno, en la última ronda tuvo menos intervención. Dos cosas. Lo primero, creo que el impacto en las arcas municipales, por lo menos en Concón y yo creo que también en Viña del Mar, no tiene que ver solo con la población migrante, ¿eh? Hoy día nosotros en Concón, porque hay que ser también responsable y honesto al decir las cosas, a nosotros hoy día nos genera más impacto fiscal o más impacto en las arcas municipales la movilidad humana de la gente que decidió vivir en Concón, que se viene desde Santiago a otras comunas, que la población migrante. Y se lo digo de verdad, y no es una población vulnerable. Fíjese porque, y le voy a dar un solo dato. Concón, en la parte nueva de Concón, que está justamente hacia Viña del Mar, es una población que es urbanizada, ¿cierto? La urbanizadora lo diseñó de una manera, con 4 pistas, con muchas áreas verdes, y después que son recepcionadas las urbanizaciones, se venden a privados, se compran las inmobiliarias, se construyen una ciudad completamente distinta, eso lo traspasa al municipio para que nos hagamos cargo. Entonces, claro, cuando se urbaniza con 4 calles, con tremendos bandejones, sin semáforos, sin seguridad vial, y la gente que se instala, que compra, me dice, alcalde, ya, pues, ahora colóqueme semáforo, colóqueme pintura, hágame esto. Entonces, un semáforo hoy día cuesta 150 millones de pesos. Eso es lo que cuesta. Entonces, si ustedes me preguntan, hoy día el impacto de verdad tiene que ver con la movilidad humana interna. Voy a ocupar tu concepto, me encantó. Háganlo. Feliz. Paténtelo. Entonces, Paténtelo, alcalde. Esa movilidad es la que nos genera mucho más impacto. Yo les decía hace poco rato, nosotros, por ejemplo, en el año 2021 teníamos 4 camiones, el año 2021 de basura, que recorrían la ciudad. Ya vamos en 9, en 2 años. Entonces, el impacto tiene que ver justamente con la nueva población que llegó a vivir a Concón y que no necesariamente es vulnerable. Y otro dato importante, cómo usamos los datos también y por qué es importante. Concón se construye en los últimos 15 años a propósito de un plan regulador que no era de la comuna, que era de la comuna de Viña del Mar, ¿cierto? Y por eso en Concón y Viña, en ese sector, tenemos problemas que compartimos absolutamente. Ha salido un par de veces. Pero lo que les quiero decir en definitiva es increíble cómo una comuna que tiene 25 años de historia, que es muy joven, del año 97, sí, ¿cierto? Que se inicia su función en el 95, se firma el decreto. Hoy día nosotros, hasta el año 2017, una ciudad completamente autónoma, con alcaldía o municipio, dependía de un plan regulador que era de una ciudad vecina. Entonces, ¿cómo puedes construir ciudad, ¿cierto?, con un plan regulador que no es el propio? Entonces, eso, obviamente, nos generó cuando tuvimos nuestro propio plan regulador, nos dimos cuenta de lo que habíamos construido y hoy día nos toca hacernos cargo. Por eso creo que, si tú me preguntas, o respondiendo a tu pregunta respecto a cómo se usa la estadística, en definitiva, tenemos que primero ser honestos con la estadística. Segundo, tenemos que saber informar la estadística para que la comunidad sepa por qué se toman decisiones, que es lo primero. Y lo tercero, nosotros saber usarla para justamente hacer lo que hemos planteado, es decir, tomar buenas decisiones. Alcaldesa Toledo, su reflexión final sobre esto. Bueno, en primer lugar, ¿les hace sentido lo que vamos hablando, no? ¿Sí? Esa era la mejor reflexión, porque si estamos hablando y no les hace sentido nada, entonces ¿para qué estamos? ¿Para qué estamos acá?
Esa respuesta que ustedes han dado creo que le da valor al número. El número no siente, no llora. La base o los datos, ¿cierto? No tienen emociones, no tienen experiencias, no tienen historias. Entonces, si no lo vamos a tener o no lo vamos a tomar de esa perspectiva para generar políticas públicas, entonces que se llamen base de datos. Si a ese dato que se construye, que se recoge entre todos y todas, ¿cierto?, lo utilizamos con las experiencias y saberes de cada uno de los territorios, entonces ahí estamos hablando de que tenemos una base de datos abierta, donde además exija la transparencia no activa, proactiva, donde ustedes tengan la información, porque solo así entonces vamos a poder cambiar la sociedad que tenemos. Y acá les dejo otro término, así como les hizo sentido la movilidad humana, es lograr las sociedades y las ciudades bien tratantes. Y esas ciudades bien tratantes vienen con participación, es decir, con cogestión, con recoger entonces esa información entre todos y todas y ponerlas al servicio de una sociedad mucho más justa, digna, participativa, amorosa y sobre todo respetuosa. Alcaldesa Ripamonte. Bueno, muchas gracias. Qué gusto que les haya hecho sentido compartir panel con ustedes. Debo decirles una pequeña reflexión y también vamos a introducir ciertos conceptos que son importantes. Estamos en momentos críticos en una sociedad acelerada, rápida, angustiada y sobre todo globalizada, en donde los datos viajan por la fibra óptica que entra por Laguna Verde, porque los datos no viajan por el espacio, digamos, por todo el mundo en una fracción de segundo. Y eso exige que vayamos adaptando nuestras capacidades para tener sociedades que se adapten a nosotros. Y cuando me refiero a sociedades, estoy hablando de la forma en que se estructura nuestra vida en sociedad, nuestros planes personales, nuestras ilusiones, el cuidado de nuestra familia va a depender de cómo esta sociedad nos abrigue y nos responda. Y particularmente las sociedades se estructuran a través de instituciones públicas, no sujetos o personas que aparezcan de pronto a salvarnos la vida. Se hace a través de instituciones públicas y hoy día tenemos que cuidar las instituciones públicas, por eso que todo lo que vemos en televisión, a propósito de la corrupción y todo eso, nos duele tanto, porque sin instituciones públicas no hay sociedad. Si no hay sociedad, no hay cómo cumplir nuestros planes de vida. Y a propósito de del cuidado de esas instituciones, hoy, de todas las variables que tiene que tener una institución que cuida, es justamente la toma de decisiones en base a criterios objetivos y obviamente datos abiertos y transparentes. Aquello genera eficacia, eficiencia, pero sobre todo permite que esta institución que soporta a la sociedad responda a sus necesidades, motivaciones e intereses de manera oportuna y pertinente. Y yo creo que también, y por último para cerrar, es un remedio grande a la desazón que tiene hoy día toda nuestra comunidad chilena, en base a que parece que nos preguntan cada 4 años solamente por quién votar. Y necesitamos involucrarnos para sentir que también somos parte y que tenemos algún grado de decisión sobre el destino de nuestra ciudad y, por lo tanto, sobre el destino de nuestras vidas. Muchísimas gracias. Le damos las gracias a la alcaldesa Javiera Toledo de Villa Alemana. Muchas gracias por participar de este panel. Muy interesantes los conceptos, por supuesto. Al alcalde Freddy Ramírez de Concón, por supuesto, muchas gracias. Y la alcaldesa Ripamonte. Un aplauso para los tres. Al rector de la universidad también, por supuesto, de Viña del Mar, por esta cumbre a la cual nos han invitado a participar. Muchas gracias, muy amable. Agradecemos también a Iván Núñez por moderar este espacio de conversación y a las autoridades comunales que nos acompañan. Le solicitamos al rector de la Universidad de Viña del Mar, Carlos Isaac Palgi, a que haga entrega de unos obsequios.
De esta forma, damos por finalizada esta nueva versión de la Cumbre de Alcaldes y Alcaldesas 2023. Agradecemos a todos los asistentes y a quienes se conectaron por la plataforma Soy TV mediante los sitios Soy Chile de la empresa El Mercurio. Muy buenas tardes.